yo los voy a desafiar a eso en esta noche. Y desde luego les invito para que vaya conmigo a las Sagradas Escrituras, al Evangelio según San Mateo. Según San Mateo, capítulo 18, versículo 1 al 4. San Mateo 18, 1 al 4. Y leemos las Sagradas Escrituras. Y mire cómo dice la palabra del Señor. En ese momento, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿quién es el más importante en el reino de los cielos? Él llamó a un niño y lo puso en medio de ellos. Les aseguro que a menos que ustedes cambien y se vuelvan como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Por tanto, el que se humilla como este niño será el más grande en el reino de los cielos. Que el Señor añada bendición a su santa y bendita palabra. Uno de los discursos más altos que la cristiandad ha tenido es que el modelo del reino de Dios es mejor que cualquier otro modelo secular. El modelo que propone el reino de Dios, el modelo que propone la fe cristiana, es mucho mejor que el modelo que cualquier pensamiento secular quiera proponer. De hecho, en los evangelios se plantea el modelo que dice: el reino de los cielos es semejante a. Y cuando yo estoy seguro que muchos de ustedes lo han leído, ¿no? Esos pasajes bíblicos donde dice: el reino de los cielos es semejante a. Y cuando usted lo lee, descubre que lo que es semejante realmente es contrario al modelo que usualmente los humanos hemos establecido dentro del marco secular. Y ante ello vamos a descubrir algo que me parece que es virtual. Es que el propósito de Dios es revelado a través del reino de Dios, no para conocimiento de los cristianos, sino para que los cristianos entendamos que si somos ciudadanos de un reino, escuche bien, ciudadanos de un reino. Yo nací dentro de la iglesia, y nací dentro de esa iglesia pentecostal que el licenciado Sally Cruz hablaba hace unos minutos atrás. Y dentro de esa iglesia había un cántico que a mí me fascinaba mucho. Decía: soy ciudadano aquí, mi hogar lejano está, ¿verdad? Y planteaba ese mensaje tan prístino, tan claro, de que los hombres y las mujeres que servimos a Dios respondemos a una ciudadanía celestial. Desde luego, esto no tiene que ver nada con el orgullo patrio. Esto no tiene que ver nada con el orgullo de nación. Yo estoy seguro que muchos de ustedes están esperando el día de mañana. Y están esperando encender la radio o encender la televisión para ver una carrera. ¿Ah? Mira cómo cambia el cuadro. ¿Ah? ¿Verdad? Y están deseosos de que por primera vez, se enarbole la bandera de nuestra tierra y aparezca allí la borinqueña. Y eso no es nada malo. Y yo estoy seguro que los hermanos y amigos nuestros
que viven en nuestra tierra de otros países se alegrarán juntamente con nosotros si eso sucediera. Si en el día de mañana se enarbola la bandera puertorriqueña y aparece el himno patrio nuestro, yo estoy seguro que nuestros amigos y hermanos de otras nacionalidades se alegrarán juntamente con nosotros de esa experiencia. A mí me encantaría que se diera, me encantaría que sucediera, pero déjeme decirle algo. Cuando de asuntos espirituales se trata, cuando de asuntos del reino se trata, la ciudadanía celestial, el ser ciudadanos del reino de los cielos, es más importante que la ciudadanía étnica. El propósito del discurso de la fe es que la voluntad y el reino de Dios se imponga por encima de cualquier otro concepto. Por encima de cualquier otro. Y cuando de fe cristiana se trata, yo me siento orgulloso de ser puertorriqueño, pero por encima de mi orgullo patrio, yo debo sentir orgullo de ser cristiano, de ser ciudadano del reino de Dios, que se ha impuesto, que se ha establecido, que se ha elegido, se ha levantado dentro de la tierra en la que Dios me permitió nacer. Ahora, mirando los versos de ese pasaje del capítulo 18 de Mateo, este es uno de esos pasajes bíblicos que ponen de manifiesto cómo es que debemos conducirnos en la vida como ciudadanos del reino de Dios. Y todo comienza con una pregunta. Una pregunta que es la siguiente: ¿quién va a ocupar el lugar más importante en el reino de Dios? Cuando Jesús comenzó su ministerio, Él comenzó su ministerio anunciándole a sus discípulos que Él era representante de un reino y que inclusive Él venía a establecer ese reino. Y desde luego, los discípulos entendieron y compraron ese mensaje de Jesús. Porque si se habla de un reino, tiene que haber un rey. Y si habla de un reino, debe haber príncipes. Y si habla de un reino, tiene que haber princesas. Y si habla de un reino, debe haber gobernantes. Y debe haber gente en posiciones de prestigio. Y cuando los discípulos compraron esa idea, ese concepto del reino de Dios, inmediatamente se dieron a la tarea de pensar qué posición ellos podían ocupar dentro de ese reino. Con una mentalidad humana, con una mentalidad secular. Yo estoy seguro que los discípulos en más de una ocasión tuvieron que sentarse a pensar en alguna esquina, en algún lugar aislado: oye, ¿qué posición me dará Jesús a mí cuando este reino se manifieste? Desde luego, la pregunta adviene por parte de los discípulos a Jesús, porque toda pregunta tiene una intención y toda pregunta revela algún propósito. Y cuando uno conoce la forma y manera como los discípulos de Jesús pensaban, la forma y manera como los discípulos de Jesús articulaban, uno llega a una conclusión. Esta pregunta de los discípulos presupone que en el corazón de ellos hay ambición. Ven acá. En el reino, ¿quién va a ser el más grande? En el reino, ¿quién va a ser el más importante? Porque si tú nos dices aquí que hay unos requisitos para ocupar una posición de prestigio en el reino, obviamente yo voy a empezar a trabajar
para lograr esos requisitos. La pregunta presupone que hay un sentido de autoexaltación. Lo que esto quiere decir es que en la mente de los discípulos de Jesús ya se había desarrollado la competencia para ver quién ocupaba las posiciones más altas. Y desde luego, en la mentalidad de los discípulos, eso era así. Pero lo que es en la mentalidad de los discípulos, no necesariamente tiene que ser en la mentalidad de los cristianos. Porque desde luego, lo que Jesús quería enseñarle a sus discípulos era que hay una inversión de conceptos en el reino de Dios totalmente distinta a los conceptos del mundo secular. Y los cristianos, los que pertenecemos al reino de Dios, los que somos ciudadanos al reino de Dios, tenemos que empezar a trabajar con esa realidad. ¿Qué quiero ser yo? ¿Ciudadano del reino de Dios o quiero ser ciudadano de un mundo secular? Pues bien, si yo quiero ser ciudadano del reino de Dios, entonces yo no puedo regirme por la forma y manera en que piensa un mundo secular. Yo tengo que empezar a regirme como resultado, como consecuencia del reino de Dios que represento. Y aquí está la pregunta. La pregunta vuelve de nuevo a aparecer. Los discípulos preguntan: ¿quién es el más grande? ¿Quién va a ser el más grande en el reino de Dios? Desde luego, la pregunta se la están haciendo a Jesús. Y Jesús no tiene un pensamiento que responda a una mentalidad secularizada. Jesús no tiene un pensamiento que responda a prejuicios étnicos. Por lo tanto, la respuesta que Jesús va a dar es diametralmente opuesta a la respuesta que cualquier otro ser humano pudiera ofrecer. Y note bien. Si esta pregunta de quién va a ser más grande, el más importante en el reino de Dios, se la hubieran hecho a una persona con mentalidad socializada, probablemente hubiera respondido que en el reino de Dios deben ser primero los profesionales. Porque desde luego estamos educados para pensar que quien mejor preparado está es quien mejor puede dirigir. O tal vez hubiera respondido que quien mejor puede entonces, o la persona más importante dentro del reino de Dios, debería ser el más educado. Porque estamos preparados para entender, nos han preparado para entender que a mayor educación, mayor capacitación para regir y dirigir destinos de los demás. Probablemente, si esta pregunta se la hubieran hecho a alguien con una mentalidad secularizada, hubiera respondido que el más importante en el reino de Dios tendría que ser entonces las personas prósperas. Porque de alguna manera se ha hecho pensar que el que tiene destrezas para alcanzar prosperidad tiene entonces los secretos para que la prosperidad sea multiplicada. Si esta pregunta se la hubieran hecho los discípulos a una persona con prejuicios étnicos, probablemente hubiera contestado que el más grande en el reino de Dios debería ser uno de su propia nación, o de su propia familia, o de su propia idiosincrasia. Y tal vez se hubiera arriesgado a decir cualquiera de nosotros menos otra persona de otra nación. Porque nos han enseñado a pensar muchas veces que nuestra nación, que nuestra idiosincrasia es mejor que la de otros.
A Jesús le están haciendo una pregunta. ¿Quién va a ocupar el lugar más importante en el reino de Dios? Y Jesús quiere contestar la pregunta, pero está buscando la respuesta. Y está buscando la respuesta para darla de forma inmediata, pero de forma contundente. Y mirando a los 12 discípulos en su adultez, observó que en ninguno de ellos había el modelo para demostrar quién iba a ser más importante en el reino de Dios. Y observó a un niño y fue y caminó hacia donde el niño y tomó al niño. ¿Y sabe qué me llama la atención? Que tomando al niño, la escritura dice que lo puso en el medio de todos ellos. Es decir, Jesús colocó a un niño en el medio de todos los adultos para entonces responder a la pregunta: ¿quién es el más importante en el reino de Dios? Ahora, mira lo interesante de esto. ¿Haría esto sentido en la vida de los discípulos de Jesús? No. Porque un niño en el tiempo de Jesús, en aquel contexto de vida, un niño podía ser vendido como esclavo. Si un padre quería cuadrar su presupuesto, el presupuesto del mes, y los chavos no le daban, podía cuadrar su presupuesto vendiendo a un niño. Un niño podía ser entregado como pago por una deuda. Esa fue una de las críticas más grandes que Jesús le hizo precisamente a los religiosos de su tiempo, a los fariseos, cuando le dijo: hipócritas fariseos, que ustedes se visten de tanta religiosidad y de tanta santidad, y después van y esquilman a las viudas, quitándole los hijos como pago por las deudas contraídas por ellos. Es decir, un niño en aquel tiempo podía ser el pago de una deuda de su familia. Venía el acreedor y decía: me debes tanto. Y decía: yo no te puedo pagar. Sí me puedes pagar, dame ese nene. Y ese nene era el pago. Y ese acreedor tomaba esa criatura y disponía de ella para la venta como esclavo, o para llevarla a su negocio, a su tierra, a su lugar, y ponerlo a trabajar como esclavo. En el tiempo de Jesús, un niño podía ser asesinado inclusive por capricho de su padre. Lo único que el padre tenía que decir era: este nene es un malcriado, es un desobediente, y con eso era suficiente para llevarlo a la puerta de la ciudad y que le hicieran juicio, y en unos minutos lo apedrearon y lo mataron. ¿Qué opinión tenían los adultos de aquel tiempo sobre un niño? ¿Qué opinión podían tener de un niño que podía ser vendido como esclavo, que podía ser entregado como pago de una deuda, o que podía inclusive ser asesinado por su padre a capricho de este? ¿Qué opinión podían tener? Pero Jesús descubrió que la verdadera respuesta para demostrar quién es el más importante en el reino de Dios no estaba en la vida manchada y prejuiciada de los adultos de aquel tiempo. La verdadera respuesta estaba en la vida de aquel indefenso niño. ¡Qué maravilla! Dios siempre tendrá el mejor recurso a su lado para presentarnos la lección pertinente, a fin de que vivamos en el marco de su voluntad. Ahora, hay un dato que sobresale aquí de manera magistral. Dentro de esa pregunta: ¿quién va a ocupar el lugar más importante en el reino de Dios? Y cuando hablamos del reino de Dios, ¿en qué estamos pensando?
Para no perder mucho tiempo, déjeme por lo menos decirle en qué no debemos pensar. Cuando hablamos del reino de Dios, no debemos pensar en la eternidad, porque el reino de Dios no tiene que ver nada con la eternidad. Cuando hablamos del reino de Dios, no tenemos que estar hablando necesariamente del cielo, porque el reino de Dios no tiene que ver nada absolutamente con el cielo. Cuando estamos hablando del reino de Dios, tenemos que ver lo que dice Lucas, capítulo 17 y verso 21. Lucas 17, 21, en la parte B de ese versículo. Mira lo que dice: dense en cuenta que el reino de Dios está, ¿qué? Está entre ustedes. Cuando hablamos del reino de Dios, de lo que estamos hablando es de la vida conductual, de la vida de conducta, del estilo de vida que el reino de Dios ofrece, no para el cielo, no para el cielo, sino para el peregrinar de la vida. El reino de Dios es la conducta cristiana que todo hombre y toda mujer ciudadano del reino de Dios debe modelar en su peregrinar de vida. Cuando Jesús dijo, el reino de Dios está entre vosotros, de lo que estaba hablando no es de las metas que yo tengo para la eternidad, porque a fin de cuentas quien determina quién entra en la eternidad es Dios, no son mis virtudes. Ahora, mis virtudes determinan qué clase de cristiano yo soy en mi peregrinar de vida. ¿Qué clase de cristiano yo soy en el aquí y en el ahora? La pregunta de los discípulos: ¿quién va a ocupar el lugar más importante en el reino de Dios? Tendrá una respuesta. Tendrá la respuesta de un niño. Pero esa respuesta del niño demarca una gran verdad. La conducta del hombre y de la mujer más importante en el reino de Dios tiene que comenzar en el aquí y en el ahora. Fíjese que al principio comencé diciéndoles que yo de lo que quería hablar era de invitarlos a ser niños, porque por lo general nosotros siempre hablamos y decimos que tenemos un niño dentro, ¿verdad? Pero a fin de cuentas, lo que es importante no es que tengamos un niño dentro, es que nos conduzcamos como niños. Porque a veces tenemos un niño dentro, pero está tan encerrado que no aflora, que no aparece, que no se ve, que ni siquiera se insinúa. Pero el propósito de la fe cristiana no es que nosotros digamos de manera folclórica o de manera poética, yo tengo un niño dentro de mí, no, es que el niño se vea en nuestra conducta, el niño se vea en nuestras acciones, el niño se vea en nuestro estilo de vida, porque para ser ciudadano del reino de Dios, los adultos, según el estilo secularizado, está prohibido. Hay que ser niños al estilo de Dios. ¿Quién va a ocupar el lugar más importante en el reino de Dios? Aquí. ¿Quién va a ocupar el lugar más importante? Aquí. Aquí. Porque a fin de cuentas, el más importante en el reino de Dios no lo determina la gente. El más importante en el reino de Dios lo determina ¿quién? Dios. Dios es el que lo determina. La persona más importante dentro del reino de Dios no lo determina el hombre. No. De hecho, cuando uno mira la vida de Juan el Bautista era un estorbo público en la ciudad de Israel. Para la opinión de los religiosos, Juan el Bautista era un indeseable. Pero para la opinión de Dios, Juan el Bautista era mucho más que un profeta. Porque a fin de cuentas lo que importa no es la habilidad que nosotros podamos tener para impresionar a la gente aquí. Lo que importa, a
Había una canción que cantaba Manuel Román que decía: cuando llegues a la puerta grande, no te hará falta decir ni discursos aprendidos, ni palabras deslumbrantes, porque allí todo se sabe. Porque allí solo se pide el barro primitivo de tu carne, porque allí solo hay un lema: tanto has hecho, tanto vales. ¿Qué nos dice esta respuesta de Jesús? Jesús dice: para ser importante en el reino de Dios hay que volverse niño. ¿Escuchó bien? Para ser importante en el reino de Dios hay que volverse niño. Qué gran desafío. A la persona de mayor edad aquí, ¿cómo le cae lo que le estoy diciendo? Para ser importante en el reino de Dios te tienes que volver niño. Tienes que volver a jugar con trompos. Tienes que volver a jugar cuica. Para ser importante en el reino de Dios tienes que aprender y volver de nuevo a jugar gallitos. ¿Ustedes recuerdan los gallitos? Tienes que empezar a jugar al esconder. Tienes que volver de nuevo a las particularidades de la infantilidad. Pero es mucho más que eso. Es entender lo que Jesús quiso decir. ¿Qué quiso decir Jesús cuando le dice a sus discípulos para ser el más? Oiga bien, no es entre el montón, no, sino para ser el más importante. Para ser el más importante tienes que volverte niño. Es decir, mientras más niño, ¿más qué? Más importante. Mientras más niño, más importante. Ahora, como el reino de Dios es un reino al revés, y nosotros los seres humanos pensamos de una manera distinta, pues a mí me enseñaron que lo más importante era ser adulto. Y trabajaron con mi carácter, y trabajaron con mi formación para que me condujera como adulto. De hecho, me hicieron críticas increíbles en esa etapa de 10, 11, 12, 13, 14 años, donde me gritaban adolescente, porque decían: ni te comportas como niño, ni te comportas como adulto. Pero la meta era que yo rompiera el cascarón de niño para convertirme en adulto. Pero ahora la fe cristiana me está diciendo lo contrario. La fe cristiana me está diciendo: Moisés, te dijeron al revés, te dijeron mal, el concepto te lo vendieron de forma equívoca. No era la intención del reino de Dios que te convirtieras en el adulto que es. La intención del reino de Dios era que te convirtieras cada vez más en un niño. Que en lugar de crecer hacia arriba, crecieras hacia abajo. Cuando uno se confronta con este pasaje bíblico, uno tiene que hacerse la pregunta: como ciudadano del reino de Dios, ¿yo me estaré volviendo niño o me estaré volviendo adulto? Como resultado del reino de Dios, de ser parte del reino de Dios, ¿yo estoy aspirando a la adultez o estoy aspirando a la infantilidad? Pues ¿qué me reclama Dios? ¿Que sea adulto? No, me reclama que sea niño. Ahora, ¿qué cosas hay en los niños que Dios no quiere que tú abandones?
¿Qué cosa hay en los niños que Dios las promueve en su reino a sus ciudadanos? ¿Qué cosa hay en los niños que Dios desea que en la vida tuya y en la vida mía permanezcan? Porque a fin de cuentas, esas cosas son las que nos hacen grandes en su reino. Esas cosas son las que nos distinguen. Pues bien, la primera virtud del niño es que posee una capacidad extraordinaria para maravillarse de las cosas. Contéstame una pregunta. ¿Cuándo dejaste de maravillarte de las cosas? ¿Cuándo comenzaste a tomar lo extraordinario por ordinario? Cuando las cosas perdieron sentido en tu vida. Cuando las cosas perdieron importancia en tu vida. Cuando las cosas dejaron de producir alegría y entusiasmo en ti. Cuando las cosas fueron transformadas en tu vida porque entendiste que era mejor convertirte en un adulto burgués antes que en un niño conforme al corazón de Dios. Vamos a ver cuánto recordamos nosotros de niños. Yo recuerdo de niño las peleas que tuve con algunos de mis compañeros. Recuerdo cuando peleé en el salón y la maestra me llamó y me dijo: para resolver el problema, Moisés, no te juntes con Carlito. Para que esto no vuelva a suceder, no juegues con Félix. Ni te juntes con Miguel. Ok, Missy, está muy bien. Mira cómo te pusieron la camisa. Mira cómo te rompieron el pantalón. Mira el chicle que te pegaron en el pelo. No vuelvas más a juntarte ni con Miguel, ni con Carlito, ni con Felipe. No vuelvas más. Está bien, maestra. Sonaba el timbre. Y lo próximo que se escuchaba era la maestra: Moisés, no te dije que no te juntaras. Ya estás de nuevo jugando con ellos. ¿Por qué razón? Porque en el niño hay capacidad para perdonar y para olvidar. Ah, pero a ti te han enseñado que en la vida adulta no se olvida. En la vida adulta, oye, uno guarda aquellas cosas que hay en la interioridad del ser como resultado de los daños, de los golpes, de los dolores, por si acaso en el mañana nos sirve. Y sabe que dice la Escritura, que cuando nos conducimos de esa forma, por más adultos que seamos, no seremos candidatos a la grandeza del reino de Dios. Para ser hombres y mujeres importantes en el reino de Dios, necesitamos aprender a tener la capacidad infantil del niño que perdona, olvida y vuelve a jugar. ¿Qué otra capacidad encontramos en los niños? Ellos poseen una capacidad extraordinaria de inocencia. Dios me ha regalado, yo creo que ya yo estoy ya completo en la vida. Dios me ha regalado tantas cosas hermosas, tantas cosas lindas, tantos seres maravillosos. Y dentro de esos grandes regalos que Dios me ha hecho, son los nietos y las nietas que me ha dado. De hecho, dije en esta mañana que si hubiera sabido lo bueno que era, hubiera tenido primero los nietos. Y después hubiera pensado si tendría los hijos. Y dentro de esa experiencia con mis nietos, Dios me ha dado el privilegio más hermoso de conocer cuánta inocencia. Porque obviamente cuando me hice papá tenía 21 años. Y les tengo que confesar con toda honradez que no tenía la misma capacidad de tolerancia, no tenía la misma capacidad de comprensión, no tenía la misma disciplina que hoy tengo para manejar las crisis. No las tenía. Hoy las tengo. Y entonces dentro de esa conducta de ellos puedo ver
puedo ver el espectro amplio de su inocencia. Mire, les voy a hablar con claridad, con claridad. Usted sabe dónde yo he visto inocencia, pero inocencia extraordinaria en mis nietos varones. La he visto cuando me han dicho: Abu, tengo deseo de hacer caca. Ven y límpiame. ¡Qué inocencia! Pone toda su confianza en su abuelo, para que su abuelo lo trate con dignidad, para que su abuelo lo trate con respeto. Yo no sé cómo puede haber un descabellado que le haga daño a una criatura. Yo no sé cómo puede haber un individuo, un ser humano enfermo que pueda afectar la dignidad de un niño, de una niña. Pero cuando yo veo esa experiencia y veo a esa criaturita que se dispone precisamente para que yo maneje el área de su intimidad, y la respuesta como pago es un beso, es un abrazo, es una caricia a las manos, una caricia a los pies, yo descubro: Dios, cuánta inocencia. Contéstame la pregunta: ¿perdiste tu inocencia cuando te hiciste adulto? Y descubriste que en la vida del adulto lo que es importante es tener un cuchillo en la boca para salir a la calle a pelear. Porque déjame decirte, en el reino de Dios, los adultos sin inocencia no tienen espacio. Los adultos sin inocencia no tienen cabida. ¿Es que acaso la vida adulta te llevó a entender y a desarrollar un sentido de malicia? Oh, porque ahora yo soy adulto, yo tengo que tener una malicia para bregar con la gente, para manejar a los individuos, para salirme con la mía, para no permitir que nadie me pase el rolo, para no permitir que yo sea alfombra de nadie. El reino de Dios distingue a los hombres grandes, a las mujeres grandes e importantes, pero las distingue no a base de su malicia, no a base de su arrojo, no a base de su soberbia, no a base de su arrogancia, no a base de su orgullo. Las distingue a base de su inocencia. Jesús tomó a aquel niño y lo puso en el medio de los adultos. Y sabe lo primero que planteó con la acción del niño: cuánta humildad infantil. Mire, nosotros los adultos estamos tan distorsionados con respecto al mundo de los niños, que yo les voy a explicar algo bien sencillo. Mire cuán distorsionados estamos. Hay una fiesta de adultos, una reunión de adultos, como esta que tenemos aquí. Llega alguien con un niño pequeño y todos le queremos hacer gracia. Y el niño automáticamente se enconcha, ¿verdad? Y allá viene y le pedimos que nos dé un beso. Y el nene no lo quiere dar. Y allá viene mamá y dice: dale un beso, te dije. Y el nene no. Y allá viene y dice: dale la mano, diga aleluya. Y el nene no. Enconchado ahí. Pero levanta la cabeza. No. ¿Y sabe a qué conclusión llegamos? Qué malcriado es ese nene. Nuestros prejuicios de adultos. Nuestros prejuicios. ¿Saben por qué ese niño no quiso responder al capricho de los adultos? Porque él quiere pasar entre adultos inadvertido. Pero en el mundo de los adultos a nosotros nos han enseñado que todo el mundo tiene que saber que yo llegué. En el mundo de los adultos nos han enseñado que todo el mundo tiene que saber quién yo soy. En el mundo de los adultos nos han enseñado que todo el mundo
adulto tiene que conocer la experiencia vasta que yo tengo. En el mundo de los adultos nos han enseñado que yo tengo que demostrarle a la gente cuánta disciplina, cuánto control y cuánta autoridad y fuerza yo poseo. Y Jesús dice, quien pretende vivir de esa manera en mi reino está descalificado, porque en mi reino hay que vivir con humildad infantil al punto de pretender pasar por inadvertido. En el mundo de los adultos nos encanta el protagonismo. En el mundo de los adultos nos encanta el reconocimiento. En el mundo de los adultos nos encanta la distinción. En el mundo de los adultos nos encanta la fanfarria. Jesús dice, el más grande en mi reino tiene que ser como este niño, porque en el mundo de los niños ellos prefieren quedar en la sombra. Por eso usted los ve que llegan a las actividades de los adultos y prefieren irse a la esquinita. Y gracias a Dios que ahora le dan un aparatito electrónico y se entretiene allí, porque no quieren el protagonismo. Somos los adultos los que queremos el protagonismo. Y Jesús dice, el grande en mi reino es el que no desea ser prominente. El grande en mi reino es el que prefiere quedar en el anonimato. En el mundo de los adultos nos encanta vivir de forma independiente. Yo me acuerdo cuando yo rogaba a Dios que las semanas fueran de horas y los meses fueran de un día, porque yo estaba loco por cumplir 18 años. Ahora estoy como Pedro Picapiedra, frenando con los pies a ver si se aguanta él. Porque en el mundo de los adultos me enseñaron que yo empezaba a valer cuando tuviera, ¿qué? 18 años. Cuando yo empezara a demostrar mi capacidad de independencia, cuando yo comenzara a demostrar mi capacidad de que yo podía hacer las cosas por mí mismo. En el reino de Dios son importantes los que siempre dependen del Altísimo. Los que siempre entienden que el cuidado del Altísimo es mejor que nuestro propio cuidado. Los que siempre entienden que la gracia del Altísimo es mejor que nuestra propia gracia. Los que siempre entienden lo que dice la Escritura, que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. En el mundo de los adultos aprendemos a vivir en desconfianza. ¿Cuántas veces regresamos a chequear la puerta de la entrada de la casa a ver si la cerramos bien? ¿Cuántas veces le damos al aparatito del carro para ver si cerró bien la puerta? Porque en el mundo de los adultos vivimos embarcados en desconfianza. Desconfiamos de todo, desconfiamos del saludo, desconfiamos inclusive hasta de la gente que nos quiere ayudar. Por algo querrá ayudarme. En lugar de alegrarnos porque alguien se levanta y se destaca, empezamos a meterle el pie para que se caiga, porque si se está destacando mucho, me opaca a mí. Yo una vez prediqué un sermón que lo intitulé de esta forma: si no puedes ser como Jesús, no te preocupes, trata de llegar a ser como Juan el Bautista. Es suficiente. Esa expresión de Juan, que para mí es magistral: a él le conviene crecer, a mí me conviene menguar. Pero en el mundo de los adultos nos enseñan a ser desconfiados y nos enseñan a vivir felizmente en la desconfianza, porque cuando nos encontramos con alguien muy confiado, inmediatamente lo regañamos, lo censuramos,
y le decimos que está obrando mal, ya tú verás, sigue confiando, ya tú verás lo que te va a pasar. Sigue dándole oportunidad a ese. Se te queda con el trabajo, se te queda con la plaza. En el mundo de los adultos. Qué bueno que Jesús dijo, aquí en mi reino adulto ninguno. Yo quiero llenar mi reino de niños, aunque tengan 93 años. Está bien. Yo quiero llenar mi reino de niños, aunque tengas 80. Yo quiero llenar mi reino de niños, aunque tengas 60, aunque tengas 50, aunque tengas 40, aunque ya oscilaste hoy a los 18. Pero en el reino de Dios, la complacencia de Dios es que todos los que habiten dentro de su reino, en el peregrinar de la vida, tengan conducta infantil. Donde la soberbia, la arrogancia, el orgullo, la pretensión desmedida, las aptitudes antagónicas que en lugar de unir dividen, que en lugar de unir separan, las actitudes antagónicas que en lugar de producir paz crean guerras y contiendas y violencia, las actitudes antagónicas que en lugar de procurar unión desarrollan chismes y pocas vergüenzas, no tienen cabida dentro del reino de Dios. En el reino de Dios, la invitación es que todos nos volvamos niños. Así que no esté muy contento por haber cumplido 50. 50. Por eso, no de 50, yo sé que es 50, yo lo digo con toda la buena intención de los 50. Yo soy un niño. Aleluya. Esa es la gran ventaja. Cuando el hombre dice, mi meta en la fe no es convertirme en el adulto secular. Mi meta en la fe no es convertirme en el adulto a la imagen de la conceptualización humana, secularista. Mi meta en la fe es convertirme en el bebé de Dios, en el niño de Dios, donde haya ausencia de todo elemento antagónico y mi conducta sea comparada a la conducta de un niño. Grande en el reino de Dios solo será quien posea las cualidades de un niño, con una gran evidencia. Aunque ocupes el centro, siempre mirarás y verás a los que te rodean más grandes que tú. A Jesús le hicieron una pregunta. Jesús, ¿quién va a ser más grande? ¿Quién va a ser el más grande en el reino de Dios? ¿Y quiénes le hicieron la pregunta? Pedro, Andrés, Jacobo, Juan, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, Lebeo, Alfeo, Judas el Iscariotes y el cananita. Esos eran los 12 discípulos. No se asombren, es que eso yo me lo aprendí con un himno hace mucho tiempo y como resultado del himno que me lo sé. Si me cambian, me invierten los nombres, ya me pierdo. Así que no se asombren porque me sé los nombres de los 12 discípulos. Fueron ellos los que le hicieron la pregunta, ¿quién va a ser el más importante? Porque desde luego Juan decía, ojalá y diga que son mis cualidades. Pedro decía, ojalá y diga que son las cualidades mías. Andrés decía, ojalá y cuando mencione las cualidades sean las mías, sean análogas a las mías. Probablemente Felipe decía, yo tengo los dedos cruzados porque tan pronto él empieza a hablar de cualidades, yo voy a decir, yo las poseo todas. Pero Jesús dijo, ninguno de ustedes. Ven acá, nene, ven acá. Ahora, note bien lo que hizo Jesús. Él hizo un círculo de los adultos. Un círculo de los adultos. Imagínese 12 hombres así de altos como yo. Doce. Haciendo un círculo aquí dentro.
Y ahora dentro de ese círculo, imagínense que coloquemos a una criaturita de 4 años. Y hagamos la pregunta de nuevo. Jesús, ¿quién será el más importante en el reino de Dios? Y ahora Jesús hace el círculo y coloca a la criaturita de 4 años en el medio del círculo. Bien, en nuestra mentalidad, ¿quién es el que ocupa el centro? El que ocupa el centro es el más importante. ¿Quién es más importante en el reino de Dios? Pues Jesús va a decir, el más importante en el reino de Dios es el que ocupa ¿qué? El que ocupa el centro. Por eso agarró al niño y lo puso en el centro. Ustedes me están preguntando, ¿quién es el más importante en el reino de Dios? Pues el más importante en el reino de Dios es el que ocupa el centro. Aquí está. Ustedes son los que giran alrededor de ¿quién? Del centro. El centro tiene la autoridad, el centro tiene el control, el centro dictamina las pautas, el centro es el que tiene la preponderancia. Aquí es donde va el más importante. Y metió a aquella criaturita, que aquella criaturita probablemente, porque los niños tienen unas virtudes que a veces nosotros olvidamos. Tienen la virtud de saber qué es lo que sucede alrededor de ellos. Si usted se cree que lo que usted ha contado delante de sus hijos en jeringosa, ellos no se lo han interpretado, usted está equivocado. Ellos saben jeringosa mejor que usted. Si usted cree que sus niños no han descubierto los gestos, querido, tus hijos te tienen leído. Ya nosotros hicimos esa misión en casa. Nos tienen leído. Ahí está metido en el medio. Ahora, imagínense, para que los adultos pudieran ver a aquel niño, ¿qué tenían que hacer? Esto quiero yo enseñarle, dijo Jesús. Cuando alguien ocupa el centro como este niño, los más grandes se inclinan a mirar. Ahora, para que este niño pueda ver el rostro de los adultos, ¿qué tenía que hacer? ¿Qué estaría pasando? ¿Qué estaría pasando por la mente de aquel niño? Probablemente, yo no sé si usted recuerda, pero yo lo recuerdo perfectamente bien. Mi primera maestra de primer grado se llamaba Mrs. Ramos. Después de muchos años yo me la encontré y sabe que descubrí que era chiquita. Yo dije, adiós, Mrs. Ramos es chiquita. Yo no descubrí cuánto sabía. Lo que descubrí fue su estatura. Oye, pero Mrs. Ramos es chiquita, no era tan grande. Pero cuando yo estaba en primer grado, Dios mío, yo miraba a aquella flaca tan alta y la veía tan grande. Aquel niño estaría mirando hacia arriba y estaría viendo a los 12 discípulos. Permítame decir algo de ellos sin que ellos se enteren, porque uno va a vivir la eternidad con ellos, no vaya a ser que ellos les dé coraje. Pero aquel niño tendría que estar mirando a aquellos 12 mandriles y tuviera que estar diciendo, ¡wow! ¡Qué grandes son! ¡Wow! ¡Qué altos! Porque el que quiere ser grande en el reino de Dios tiene que ser bajito y tiene que ver a los demás grandes. Dios lo coloca en el centro, no para que se haga grande, sino para que permanezca ¿qué? Chiquito.
Dios lo coloca en el centro porque el que quiere ser grande tiene que ser niño. El que quiere ser grande tiene que ser servidor. La arrogancia en el reino de Dios no cabe. El protagonismo en el reino de Dios no cabe. La preponderancia en el reino de Dios no cabe. Pero no debe caber en el reino de Dios. No debe existir siquiera en el reino humano. Yo les aseguro que si toda la humanidad fuera niña, no tuviéramos guerras. Yo les aseguro que si toda la humanidad fuera niños, no tuviéramos violencia. Yo les aseguro que si toda la humanidad fuéramos niños y pensáramos como niños y actuáramos como niños, tendríamos un mundo muchísimo mejor. Pero queremos jugar a los adultos. Y queremos jugar a los adultos en la iglesia. Y queremos jugar a los adultos en nuestras profesiones. Óigame, no cambiará el mundo de otra forma, sino entendiendo, y me disculpan que tome algunos modelos, que la razón de ser del médico no es haber estudiado medicina, son sus pacientes. Por lo tanto, el médico no es más grande que sus pacientes. Los pacientes son más grandes que el médico. Dios pone al médico en el medio de los pacientes para que él tenga el centro, pero que cuando mira a los pacientes pueda maravillarse como el niño diciendo: wow, qué importantes son mis pacientes, qué grandes son mis pacientes. De la misma manera sucede al abogado. El abogado debe entender que él no es el grande en medio de sus clientes. Los grandes son los clientes. No es el conocimiento de la ley la que hace grande, es la oportunidad de ese conocimiento para servir a aquellos que la necesitan. Lo mismo sucede a la vida del pastor. El pastor que es puesto en el centro no es para que piense ahora que él es el más importante, no es para que él piense que él es el preponderante o él es el protagonista. Es todo lo contrario. Dios le coloca en el centro, llana y sencillamente, para que cuando mire hacia arriba vea que los importantes son los hombres y las mujeres a quienes él sirve en su ministerio. No somos importantes con nuestros títulos. Los títulos van y vienen. Son incidentales en la vida. Y a veces hasta accidentales. No, lo más importante es el privilegio y la oportunidad que Dios nos da. Querido, querida, entendamos la enseñanza de Jesús dentro de este contexto. Entendamos lo que Jesús quiere decirnos dentro de esta dimensión. Cuando Dios te coloca a ti en el centro, no te coloca en el centro para que te comportes como adulto, te coloca en el centro para que te comportes como niño. Mire, me viene a la memoria algo que no me había venido a la memoria en la mañana. Yo fui pastor de una pequeña iglesia donde había más niños que adultos. Y desde luego hicimos una vez una gira para Vieques. Hicimos una gira para Vieques. Y yo me puse un mameluco. Y llegué a la iglesia con el mameluco. Yo tenía varias desventajas para llamarme pastor. La primera de ellas, 21 años de edad. Eso era una desventaja en aquel momento para llamarme pastor. La segunda de ellas era que yo no me conducía como pastor. Yo quería conducirme como un ser normal. Así que la razón por la que yo me puse el mameluco era porque yo quería jugar con los niños. Me quería revolcar por la tierra con ellos.
había uno que tenía síndrome Down, que le encantaba la lucha libre, y el montón de veces mientras yo estaba predicando me decía: pastor, ya cállate, vamos a pelear un rato. Me decía: dame break a terminar. Yo me quito la corbata para que sepa que vamos a pelear ya. Yo me quitaba la corbata, ya me la quité, chino, ya me la quité, ahorita peleamos. Avanza, pastor, avanza, vamos a pelear. Porque le encantaba, no que llorara por él, sino que jugara con él a la lucha libre. Yo llegué con aquel mameluco y unos hermanos de la iglesia habían invitado a otras personas de otra congregación, y de momento preguntaron quién era el pastor. Y preguntaron a mala hora, a la peor hora, cuando yo estaba en el piso de la iglesia revolcándome con todos los niños jugando a la lucha libre. Y yo: ¿y quién es el pastor de esta iglesia? Y yo: ¡hey! Hicieron más muecas de uno que había tomado aceite y vinagre a la misma vez. Porque estamos tan acostumbrados a proyectarnos como adultos. ¿Quién será grande en el reino de Dios? Será grande en el reino de Dios aquel a quien Dios ponga en el centro. Será grande en el reino de Dios aquel o aquella a quien Dios ponga en servicio, pero que se considere siempre niño. Que cuando vea en su entorno, cuando vea a su alrededor, descubra que los que están a su alrededor son más grandes que él. Son los únicos, dijo Jesús, los únicos que serán más grandes en el reino de Dios. Por eso el gran desafío de la Escritura, por eso la gran oportunidad. Si quieres ser grande, hazte un favor, vuélvete en esta noche un niño. Que el Señor les bendiga.